¿Qué es un sistema semiológico? Para entender qué es un sistema semiológico, primero debemos entender qué es semiología. Y la definición, según Saussure, un teórico suizo de principios del siglo XX, dice que semiología es la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social. Es decir, que la semiología es la ciencia que estudia los sistemas de signos, ya sean lenguas, códigos, señalizaciones, entre otros. Ahora, para entender qué es el sistema semiológico, tenemos a otro autor e investigador, Benveniste, que retoma en Problemas de Lingüística General desde 1966 la definición de semiología de Saussure y plantea que la tarea de esta ciencia es determinar cuál es el lugar de la lengua entre los otros sistemas de signos y así estudiar las relaciones entre sistemas semiológicos. Usa el término sistema semiológico en un sentido similar al del código, aunque no todos los sistemas semiológicos funcionen como códigos, y esto lo veremos más adelante. Y a la propiedad de significar que tienen estos sistemas la llama significancia. Las características de un sistema semiológico son: 1. Por su sistema o modo de operación. Es la manera como el sistema actúa especialmente en el sentido, ya sea vista, oído, olfato, etc. al que se dirige. 2. Por su dominio de validez, aquel donde se impone el sistema y debe ser reconocido u obedecido. 3. Por la naturaleza y el número de los signos o de sus signos. 4. Por su tipo de funcionamiento. Es la relación que une los signos y les otorga función distintiva, es decir, que se distingue. Un ejemplo bastante claro que interactúa con nosotros en la vida cotidiana, sobre todo en los conductores, es el semáforo. Lo empezaremos a ver como un sistema semiológico casi perfecto. Cumple con todas las características, y estas son: su modo de operación es visual, es decir, a cielo abierto. Su dominio de validez es desplazamiento de vehículos por caminos. Sus signos están constituidos por la oposición cromática verde-rojo, con una fase intermedia, el amarillo, o ámbar, de simple transición. Por tanto, un sistema binario es uno porque no es el otro, y no importa, por ejemplo, el color exacto de cada luz, sino esta posibilidad de diferenciarlos por oposición. Vuelvo a repetir: verde, rojo. Su tipo de funcionamiento es una relación de alteración, jamás de simultaneidad. Es verde y rojo, que significa camino abierto o camino cerrado. En otras palabras, se podría decir stop and go. También podemos ver uno de los sistemas tecnológicos y actuales que son semiológicos, y este es el emoji o el lenguaje del emoji. El lenguaje del emoji es muy interesante, ya que tiene un dominio de validez. El lenguaje del emoji es muy interesante, ya que es muy actual y no ha sido muy estudiado a profundidad. Este se impone especialmente en la comunicación mediada por las nuevas tecnologías. Su origen y lugar de empleo y difusión son las plataformas digitales, como Twitter, Instagram, Facebook, entre otras. Pero, ¿qué tiene que ver el lenguaje de emoji con la interacción humana y en sí con la naturaleza? El lenguaje del emoji en intervención con la naturaleza aparece constituido por signos icónicos o íconos, a diferencia del lenguaje verbal constituido por signos lingüísticos o del sistema del semáforo integrado por simples unidades cromáticas, que articulan dos planos. Y estos planos son muy importantes, ya que los veremos más adelante en la definición completa de semiología por Saussure. El plano significante o de expresión y el plano del significado o contenido, que mantienen entre sí una relación, o, de manera similar, que cumplen una función de significación.
De esta articulación que acabamos de mencionar, surge una determinada composición que denominaremos signo icónico. Esto es muy importante. El plano del significante o expresión se organiza en torno a un conjunto finito de figuras gráficas básicas y colores que, convergentes de manera simultánea, es decir, que convergen y son simultáneos al mismo tiempo y en un mismo espacio, conformarán determinadas figuras, iconos o imágenes mayormente figurativas, ya sean líneas, puntos, figuras geométricas, colores que, combinados, constituyen el plano expresivo o significante del signo icónico, es decir, el emoji. Básicamente aquí se explica que lo que conforma el emoji son lo que vemos en la misma figura o icono. Como antes mencioné, las líneas que conforman la carita o cualquier otra figura, los puntos que conforman esa imagen y las figuras geométricas como por ejemplo la carita pensando, un círculo, y su color característico del emoji amarillo, que juntos tienen un significante y un significado. Pero, ¿qué es un significante y un significado? Saussure considera que el significado es el contenido del significante, es aquello a lo que apunta o se refiere el significante. De manera gráfica podemos describir lo que nos dice Saussure. Significante. Los sonidos de las letras R o S A forman la palabra rosa. En cambio, el significado es la flor del rosal, notable por su belleza y su color. O también podemos ejemplificar con una manzana. El significante es M-A-N-Z-A-N-A, que conforman la palabra manzana, y así literal, manzana. Pero su significado es fruta o alimento. Lo podemos ver en automóvil, significante, o significado medio de transporte con 4 ruedas. Explicado de manera también gráfica, pero en palabras de Saussure o las más famosas que se conocen, es cuando tomamos cualquier palabra o tomamos cualquier ejemplo, por ejemplo, árbol. Explicado con otra palabra sería árbol, que es el significante que apunta hacia el significado, es decir, a la representación o concepto mental de lo que es un árbol. El significante es el que designa algo, mientras que su significado es lo designado. Ahora que queda claro, podemos entender y recapitular qué es un sistema semiológico.